Señoras y señores, muy buenos días con todos. Es para mí un placer compartir esta mañana con ustedes. Vamos a iniciar este webinar denominado En camino hacia un Loreto más próspero, una nueva visión para la Amazonía. Y vamos a empezar directamente dándole la palabra al ministro de la Producción, José Luis Chicoma, para que dé las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Saludo al señor Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente del Perú, mi colega, al señor Ricardo Hausmann, fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, y que tengo el honor de que ha sido mi profesor hace unos 18 años en la maestría, al señor Miguel Ángel Santos, director de Investigación Aplicada del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, a Milton Monjese, exministro, a mi estimada colega Roxana Barrantes, a todos los amigos y amigas presentes. Y bueno, contarles que nuestro propósito desde el Ministerio de Producción es producir juntas y juntos el Perú del Bicentenario, siempre lo decimos. Y este Perú del Bicentenario lo enfocamos como un Perú con producción innovadora, producción inclusiva y producción sostenible. Sin esta visión para la Amazonía, justamente no podemos lograr este propósito cuando contamos con el pulmón del planeta como parte importante de nuestro territorio. Y en este sentido, y como representante del gobierno en la región de Loreto, es para mí un enorme gusto el poder ser parte de este importante evento que nos presentará resultados y recomendaciones claves para producir un nuevo enfoque de desarrollo con la región más grande del Perú. De hecho, que todas las potencialidades turísticas, de recursos naturales y de capital humano que posee Loreto no van a poder realizar todo, valga la redundancia, todo su potencial si es que no agregamos a esta fórmula el desarrollo productivo y el desarrollo industrial. Y de hecho que la semana pasada, hace solo unos días, estaba en otra región con otro tipo de problemas y con otra geografía muy distinta en la sierra peruana, en la región minera de Cajamarca, y le comentaba al gobernador Mesías Guevara sobre la necesidad del desarrollo industrial, de la innovación, del desarrollo productivo. Y recordábamos a mi profesor Ricardo Hausmann, y lo mencioné en el discurso ahí, que quien siempre nos decía que los países no solo no van a poder realizar todo su potencial y no van a progresar e incluir a todos sus habitantes en el desarrollo productivo si es que no apostamos por darle un valor agregado mucho mayor a todos nuestros bienes y servicios. Por eso estamos trabajando para eso desde Produce, trabajamos de la mano de más de 42,000 micro y pequeñas empresas loretanas que le dan este dinamismo económico por el cual la región se mantiene activa, inclusive en estos tiempos de crisis, y cómo no apoyarlas. La pesca continental, de hecho, en Loreto representa aproximadamente el 63% del desembarque continental a nivel nacional. Esta es una clara evidencia de las capacidades productivas que existen y de nuestro papel y la importancia de nosotros como Estado para poder dar la asistencia técnica, las facilidades, el acompañamiento y las herramientas que se requieren para su desarrollo, para realizar todo su potencial. Y de hecho, que en lo que respecta a nuestro trabajo en Loreto, quiero resaltar algunos temas en materia de desarrollo empresarial. Estamos impulsando la estrategia de compras Mi Perú, una estrategia por la cual el Estado le compra a las micro y pequeñas empresas, sí, como una herramienta para darles acceso a un mercado importante, el mercado de compras estatales, pero también como una estrategia de desarrollo productivo futuro, porque pueden desarrollar sus capacidades mucho más para acceder a nuevos mercados después. Y en este proceso hay una demanda de 4.3 millones de soles que pueden impulsar cientos de puestos de trabajo justo cuando más se necesita. También también venimos acompañando permanentemente al gobierno regional de Loreto para la ejecución del programa Procompite, y cabe resaltar que se están ejecutando 7 planes de negocio por un monto cofinanciado de cientos de miles de soles, y además se está implementando el Procompite 2 con un presupuesto de 5 millones de soles. En materia de infraestructura productiva, me gustaría resaltar que estamos impulsando la implementación del Parque Industrial Iquitos y Yurimaguas, para los cuales se viene coordinando la definición del terreno con el equipo técnico del gobierno regional de Loreto, y estos parques industriales están
destinados principalmente a las cadenas productivas acuícolas y agroindustriales fundamentales en la región y donde creemos que hay una posibilidad de crecimiento mucho mayor. Asimismo, estamos trabajando en una obra muy esperada por la región, que es el mercado de Belén, que es un gran centro, un moderno centro de abastos que se convertirá en el más grande de Iquitos y beneficiará a más de 400,000 habitantes. En estos momentos hemos avanzado al 55% de la obra y este año definitivamente va a estar lista. En materia de formalización y digitalización, cuando pensamos en cómo la pandemia ha afectado nuestra actividad productiva y cómo será el futuro de esta actividad productiva, no podemos imaginarnos ese futuro sin la digitalización. Por eso nosotros estamos trabajando activamente en temas de digitalización. Estamos lanzando 4 centros de servicios digitales en este año que van a beneficiar a miles de micro y pequeñas empresas en todo el país y esperemos que sean muchas loretanas. En materia de innovación productiva, Loreto se encuentra en la zona de aprendizaje en innovación y nuestro enfoque a través del Innovate Perú, con el cual estamos trabajando mucho para reforzar toda la capacidad de recursos que puede otorgar a las micro y pequeñas empresas del país, pero va a ser promover más recursos en múltiples sectores del ecosistema frente a estos nuevos desafíos que estamos enfrentando. Y finalmente quiero resaltar que en materia de transferencia tecnológica, el año pasado invertimos más de 21 millones de soles para la puesta en marcha del CITE forestal y el CITE productivo en Maynas, lugares que han recibido equipos de la más última generación y que hoy día vienen presentando resultados positivos para apoyar a las micro y pequeñas empresas para que justamente le den muchísimo valor agregado a sus materias primas. Entonces, nuestro compromiso como sector es que las empresarias y los empresarios loretanos nos vean como socios estratégicos porque trabajamos por su inclusión productiva y vamos a estar siempre presentes para apostar porque cada vez nuestras cadenas productivas sean cadenas de bienestar con mayor valor agregado. Estoy seguro que por eso esta reunión será de mucho provecho para todos nosotros como sector y vamos a estar muy atentos a los alcances presentados para que la nueva misión y visión de la Amazonía sumen a producir ese Perú del Bicentenario, el Perú con innovación, inclusión y sobre todo sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, ministro, gracias por su participación y ahora también es un placer para mí darle la palabra al ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, quien además fue el responsable de este estudio. Ya hace año y medio, casi 2 años, impulsó, convocó a los expertos, solicitó a la Fundación Moore poder tener la participación de la Universidad de Harvard a través de su laboratorio de crecimiento y la Fundación Moore aceptó esa solicitud. Así que le doy la palabra al ministro Quijandría. Muchas gracias, Milton. Y muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos el día de hoy y de ser parte de este importante intercambio, creo yo, que vamos a poder tener, yo diría rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? O sea, mostrando que hay posibilidades de desarrollo que no necesariamente implican un conflicto, tal como lo ha señalado el ministro Chicoma, entre un ambiente sano y una economía creciente o una economía que trabaja para el cierre de brechas de bienestar y que más bien en un escenario como el actual, marcado por ejemplo por una pandemia que ha tenido como efecto detener la economía y la interacción social, más bien nos plantea la necesidad de replantear nuestro vínculo con la naturaleza y ver cómo hacemos para poner a la naturaleza nuevamente en el centro de la discusión como un aliado en este proceso de atender las necesidades de desarrollo. O sea, ¿cómo hacemos que el poder de la naturaleza, y este es absolutamente evidente en Loreto, trabaje para nosotros, trabaje con nosotros, no en nuestra contra, no que se constituya en una limitación para la generación de bienestar, para la generación de opciones
de crear ingresos, sino que más bien cambiemos la figura y a través de un análisis exhaustivo, un análisis profundo como el que se ha hecho en este estudio, identifiquemos dónde están estas posibilidades en las cuales esta armonización entre la actividad productiva y lo que puede ofrecer el ambiente como complementariedad, como opciones concretas de generación de beneficio, se puedan potenciar. Y que salgamos de algunas discusiones que han bloqueado algunos procesos hacia adelante, ¿no? O sea, todos sabemos que, por ejemplo, en Loreto hay algunas discusiones acerca del papel que ha tenido el canon petrolero, ¿no? Y cómo el efecto, pues, de la baja del precio o de la baja de la producción de petróleo, claro, se refleja en una reducción del presupuesto disponible para hacer inversión pública, por ejemplo, en Loreto. Y lo que muestra el estudio es que hay opciones alternativas que no condenan a la región a estar a la espera de que, bueno, ¿cuándo vuelve a subir el precio del petróleo o cuándo vuelve a subir la producción de petróleo? Sino que, o sea, hay otras opciones que le permitirían a la región ir rompiendo esta dependencia que ha tenido fuerte en este tema. O algo que pasó también, por ejemplo, en el tema forestal, con todos con estos casos complejos que hubo hace unos 5 años atrás, con los embarques de madera que tuvieron problemas en México, en Estados Unidos, que han tenido un efecto sobre una industria forestal que estaba empezando a arrancar, que estaba empezando a consolidarse en la región. Pero como señalo, o sea, el estudio lo que muestra es que hay opciones vinculadas a capacidades que ya se han desarrollado en la región y que necesitamos ver cómo se pueden aplicar en otras industrias, cómo se pueden aplicar en la generación de mayor valor agregado, o sea, cómo se aplican en posibilidades de integración horizontal o integración vertical de industrias para generar más beneficios, cómo construimos nuevas posibilidades de generación de ingreso a partir del aprovechamiento, por ejemplo, de productos provenientes de la diversidad biológica. ¿Cómo aprovechamos un recurso abundante como la insolación, ¿no? O la radiación solar que existe en esta región para resolver problemas, por ejemplo, de abastecimiento de energía, que es una de las limitantes que identifica el estudio para el desarrollo futuro de esta región, ¿no? O sea, y cómo lo hacemos de manera sostenible, o sea, cómo hacemos que la naturaleza, a través de su potencia, pueda trabajar junto con nosotros en atender estos problemas. Y cómo lo hacemos en esta lógica de pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, cómo hacemos para impulsar procesos que ya se están dando, ¿no? O sea, procesos en los cuales, por ejemplo, muchos emprendedores, en muchos casos, a partir simplemente del impulso de sangre, del impulso de meter el hombro, están impulsando emprendimientos vinculados al caucho natural, a Chambira, a varios productos que tienen un potencial de escalamiento, pero que requieren este apoyo del Estado que señalaba también el ministro Chicoma, ¿no? O sea, ¿cómo identificamos a estos posibles nuevos, exitosos negocios, nuevas exitosas industrias que podrían generar un cambio y un vuelco en la perspectiva de desarrollo de la región? Y eso requiere, pues, también un trabajo muy cercano en la coordinación multiactor, ¿no? En la cual esto es una labor del Estado generando las señales y generando el entorno regulatorio y de incentivos adecuados, pero es también con organizaciones de la sociedad civil buscando la integración de las comunidades, buscando la integración del potencial que existe por ejemplo, en el escalamiento o en la mejora de la eficiencia de actividades tradicionales, y viendo cuál es la posible articulación con el sector privado, que es el que tiene la capacidad de innovación, que es el que tiene la capacidad de mover el financiamiento necesario para concretar estas nuevas entradas, estas nuevas enfoques de desarrollo en una región respecto a la cual
también hay que reconocer que no es que no ha recibido inversión. En muchos casos ha recibido inversión, pero no ha recibido la inversión adecuada, ¿no? Porque ha sido una inversión que ha respondido a experiencias tal vez exitosas en otras regiones, en otros lados, con otros contextos distintos, ¿no? Y creo que para finalizar, necesitamos empezar a pensar en términos de las nuevas condiciones que se están generando, ¿no? La pandemia nos ha planteado, por ejemplo, algunos debates que creo que tenemos que profundizar respecto siguen siendo necesarias las carreteras que pensábamos alrededor de los 50 o los 60 para poder integrar a la Amazonía, o es más crítica la banda ancha para poder facilitar estos negocios a distancia, ¿no? O sea, ha habido un proceso de desmaterialización de la economía que se ha acelerado en el último año, ¿no? Con todo este tema del trabajo remoto, la necesidad de poder contar, o la posibilidad de poder contar con este tema de las transacciones a distancia, que nos marcan un derrotero que creo que tenemos que explorar de manera muy concreta y de manera muy clara en términos de la evidencia de lo que se puede hacer en este momento. O sea, creo que nadie se imaginó cuán preparado estaba el mundo como para lidiar con este tema de las distancias y el no tener que trabajar presencialmente o hacer cosas presencialmente. Creo que por ahí hay una posibilidad de explorar nuevas vías de desarrollo que sean menos costosas en términos de ambiente, que finalmente terminan siendo costosas en términos de bienestar también. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muy amable por sus palabras. Y entonces, ahora, de acuerdo al programa, en representación del gobernador regional de Loreto, quien lamentablemente no pudo estar acá por razones de fuerza mayor, le damos la palabra al señor Sergio Donaire, quien es director regional de Agricultura, y aprovecho también esta introducción a sus palabras para saludar al señor Manuel Noriega Atello, gerente general del Gobierno Regional de Loreto. Adelante, por favor, señor Donaire. Muy buenos días, señor viceministro Gabriel Quijandría, también señor viceministro José Luis Chicón, todos los presentes. Les saluda el ingeniero Sergio Donaire, en representación del señor gobernador, quien me ha designado para participar de este importante evento. La disculpa del caso por la agenda del gobernador, no se encuentra en la ciudad, está visitando algunos compromisos asumidos con prioridad. Por mi parte, en mi condición de director de Agricultura, le doy la más grata bienvenida. Estoy completamente seguro y feliz de querer escuchar por los resultados de este estudio, que realmente es una herramienta que para Loreto va a marcar un derrotero de su progreso, ¿no? Hoy en día, una región tan golpeada, sobre todo con esta pandemia, nuestra economía va hacia la baja. Por mi parte, y a nombre del gobernador, le doy la más grata bienvenida, un saludo fraterno de la cálida región Loreto, que espera con ansia los resultados de los expositores, quien nosotros haremos la réplica de estos resultados, y de hecho que los vamos a aplicar con fórmulas que ustedes van diciendo en este exposición. Muchísimas gracias, bienvenidos, y estamos a la orden para seguir escuchando. Buenos días. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras de introducción. Y entonces, ahora solamente les pido, por favor, a las personas que dieron las palabras en esta sesión, mirar la cámara 30 segundos para la foto respectiva, y luego seguimos inmediatamente con el programa. Ok, muchas gracias. Entonces seguimos ahora con el programa y vamos al fondo del asunto. Vamos a hacer la introducción al estudio de investigación que realizó
el laboratorio de crecimiento de la Universidad de Harvard. Y para eso tenemos la suerte de que nos acompañe Ricardo Hausmann, que es el fundador y director de este prestigioso centro de investigación académica de esta universidad, que probablemente sea, si no es la más famosa del mundo, probablemente esté ahí entre las 2 o 3 más famosas del mundo. Ricardo Hausmann ha sido ministro de Planificación en Venezuela, ha sido economista jefe del BID y es economista de formación y tiene un doctorado en economía. Así que le damos la palabra a Ricardo Hausmann. Estás sin audio. Sí. Ahora sí. Típico. Nunca falta en Zoom. No es realmente para mí un honor y un placer estar aquí en esta reunión, pero haber tenido el privilegio de haber podido involucrarme en el tema de Loreto, de pensar estos temas y de aprender junto con todos ustedes. Para esto tengo que agradecerle de todo corazón a la Fundación Gordon y Betty Moore, y en especial a Cristina McNeff y a Besita Chichón por la confianza que nos dieron, por el apoyo que nos dieron, de brindarnos la oportunidad de hacer este estudio y de aprender tanto. Quiero agradecer obviamente al ministro del Ambiente, Gabriel Kijandría, que por los avatares de la vida era viceministro cuando arrancamos el proyecto y ha seguido este proyecto desde el principio y lo ha visto crecer, desarrollarse, dar mucho feedback, de modo que le tengo mucho que agradecer. Le quiero agradecer y darle la bienvenida a Luisa Guinán, la nueva viceministra. Quiero agradecer a mi gran alumno José Luis Chicoma, ahora ministro de Economía, que hizo, yo creo, un gran papel cuando estuvo en Harvard. Creo que hizo un gran papel en México y ya lo veo que está haciendo un gran papel como ministro de la producción en el Perú. Y quiero agradecer a Milton Bonjese y a Videnza por todo el apoyo que nos dieron en la ejecución de este proyecto. Déjenme explicarles un poco por qué me entusiasmó que hubiésemos tenido la oportunidad de hacer este proyecto. Si a uno le dicen que existe una ciudad que se llama Loreto, que no tiene conexión por tierra y que tiene 500,000 habitantes, que es la ciudad más grande sin conexión por tierra en el mundo, y que vive, que crece y que le ha ido bien, y yo viniendo de Venezuela, que le ha ido muchísimo mejor que a mi país, pues yo creo que quiere decir que ahí hay muchas cosas de que aprender. Hay algo muy importante que aprender, que a nosotros nos es muy útil porque hemos estado pensando en cuáles son los retos del desarrollo de zonas remotas. En particular nos tocó trabajar en Australia Occidental, que es remotísimo, pues, o sea, tiene 45% del territorio de Australia, pero tiene apenas el 8% de la población, viven apenas 2 millones de personas ahí, es muy próspera, pero muy remota. La pregunta es cómo se desarrolla una zona así, y pues esto a nosotros nos ayuda a dar otro ejemplo de cómo se desarrollan zonas que son remotas y cómo lidian con esas complejidades. Además, este era un proyecto donde teníamos que ver si de verdad este trade-off, este compromiso entre más desarrollo y más ambiente, en qué medida podemos desplazarlo para tener tanto más desarrollo como más ambiente, ¿no? Como estaba diciendo el ministro Kijandría, cómo podemos usar la naturaleza y beneficiarnos de la naturaleza sin dañarla, y más bien convirtiéndola no en una restricción, sino en un elemento de desarrollo. Entonces eso,
Y después, obviamente, teníamos el reto de cómo se estudian estas cosas. Más o menos usando las tecnologías, o sea, los métodos, las metodologías que habíamos desarrollado, pero muchas veces las habíamos desarrollado para estados, para países, no para regiones y menos para regiones donde la geografía pesa un rol tan grande, ¿no? ¿Qué nos sorprendió de lo que aprendimos en Loreto? Bueno, lo primero que nos sorprendió es que Loreto tiene una economía mucho más compleja de lo que nos esperábamos ver. O sea, hay muchas más actividades en Loreto de lo que cabía esperar, incluso de lo que hay en otras ciudades de la Amazonía colombiana, la Amazonía peruana y de la Amazonía colombiana. Entonces, allá hay algo, o sea, es primera sorpresa, o sea, allá hay mucha más capacidades productivas de la que esperábamos. Eso lo evidenciamos tuvimos para poder hacer el estudio que movilizar una base de datos global, de firmas globales en todo el mundo, que cubriese el Loreto, pero que también cubriese la Amazonía brasileña, la Amazonía colombiana, el resto del mundo, para poder hacer estos análisis. Y en el caso de Loreto pudimos mostrar que nuestros datos son compatibles con este activo que tiene el Perú, que es fabuloso, que es la Encuesta Nacional de Hogares, lo que ustedes llaman la ENAHO. Entonces, bueno, ahí documentamos este mayor nivel de sofisticación del ecosistema productivo de Loreto con respecto a otras zonas de la Amazonía peruana y colombiana. Mucho del debate en Loreto tiene que ver con el petróleo y tiene que ver con lo forestal. Ahora, interesante es que el petróleo tiene poco que ver con el cuento del crecimiento de Loreto. El petróleo ha caído mucho, ha caído 54% con respecto a hace 2 décadas. Y sin embargo, el Loreto ha crecido a una tasa muy parecida al resto del Perú, que es una de las tasas más altas de toda América Latina. Entonces, hay algo interesante pasando ahí, precisamente en la economía no petrolera. Y esto es distinto de la versión un poco convencional que se tiene de los cuentos que se echan sobre la región y sobre los dilemas de la región. Entonces, eso nos entusiasmó, que hay capacidades productivas ahí que tienen un uso más importante y que son sustentables, que son renovables. Ahora, ¿qué hicimos con los resultados? Bueno, aplicamos nuestros métodos de la complejidad económica y lo usamos para identificar potenciales áreas de crecimiento. Identificamos 55 industrias en 5, llamémoslo clusters, 5 áreas temáticas, si se quiere, 55 actividades y esas 55 actividades incluyen algunas de las existentes y otras que todavía no están ahí, que podrían aparecer y creemos nosotros que están dadas las condiciones para que aparezcan, ¿no? En actividades forestales, en flora y fauna, en industrias alimenticias, industrias químicas, manufactura y servicios de transporte, turismo, industrias creativas, materiales de construcción. O sea, parte de la razón por la cual Loreto es tan complejo después de estudiarla nos entendimos, es que precisamente porque es tan remota, las cosas hay que hacerlas ahí. Entonces se hacen muchas más cosas ahí que en un lugar más conectado. Y creemos nosotros que esto dice, o sea, ahí se puede pensar en cosas interesantes y valiosas que hacer en Loreto. Claro, estas actividades enfrentan algunas limitaciones que podemos analizar. Uno es el tema del transporte y obviamente hay formas de mejorar el transporte fluvial.
el río fluye, pero con un poquito más de trabajo se puede hacer que el río fluya de una manera que facilite el transporte fluvial. La zona es una zona eléctrica desconectada, con una generación de electricidad vía fuel oil, y claro, el fuel oil es la forma más costosa de generar energía eléctrica. Es mucho más caro que cualquier otra de las fuentes alternativas, y la región no está explotando las posibilidades de las energías eléctricas renovables. Y creemos que eso podría dar una fuente de crecimiento, un abaratamiento de los costos energéticos, y podría permitir una expansión de actividades que de pronto necesitan de una energía más competitiva. Y finalmente, pensamos nosotros que es importante desarrollar una capacidad regional de coordinación. Hay muchas cosas, muchos obstáculos, muchos problemas. Por ejemplo, el mejoramiento del puerto. Es algo que se podría hacer, pero alguien se tiene que ocupar de entender dónde están los obstáculos en la región, movilizar las capacidades nacionales con una lógica regional. Y en ese sentido, creemos que, como decía el ministro Chicoma, hace falta tener una capacidad de coordinación. Dicen que la coordinación más difícil que hay en el mundo es coordinar al sector público con el sector público. Y eso siempre en todos los países es lo más difícil de la coordinación. Se habla mucho de la coordinación público-privada, pero esa es más fácil que la coordinación pública-pública. Pero creemos que fortalecer la capacidad del gobierno regional para resolver estos problemas del huevo y la gallina que están siempre dificultando el que emerjan nuevas actividades, creemos que es algo que vale la pena dedicarle tiempo y atención. Nosotros, la verdad que aprendimos mucho a este proyecto. Vuelvo y agradezco a la Fundación Gordon y Betty Moore por habernos dado la oportunidad de tener esta experiencia. Y quiero agradecer a todas las personas que fueron entrevistadas, a las que consultamos, a las que opinaron en la elaboración de todo este estudio, porque la verdad que esperemos que ustedes lo encuentren útiles. Nosotros lo encontramos muy valioso dentro de nuestras actividades, para tratar de entender cómo hacer el crecimiento económico más inclusivo y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación esta mañana. Y sin más preámbulo, le damos la palabra a Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel es director de investigación aplicada del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. También es economista, tiene un doctorado en economía. Tiene una larga y muy exitosa también carrera en el sector privado, en finanzas y en otros rubros, y luego la investigación lo ganó, así que nos hemos beneficiado de ese cambio en su carrera. Él ha dirigido el trabajo aquí en Perú y en Loreto, así que le doy la palabra para que ya reporte el estudio completo en su complejidad. Bueno, muchísimas gracias, Milton. Muy buenos días a todos. Ya Ricardo hizo los correspondientes agradecimientos a toda la gente que nos ha apoyado hacia arriba. Yo solo quiero, además de pasar directo al estudio, decirles que este estudio estuvo desarrollado por un equipo de 7 personas del Laboratorio de Crecimiento, entre ellos 2 expertos ambientales que, como decía Ricardo, nos ayudaron a navegar un poco las complejidades de las implicaciones que tiene el lugar en donde se encuentra Loreto y los servicios ambientales que presta dentro de la manera en la que tradicionalmente nosotros analizamos las cosas. Entonces, sin más preámbulos, paso a compartir con ustedes el estudio.
la trayectoria de la economía de Loreto, lo adelantó un poco ya Ricardo, ha venido divergiendo del resto del país. Sin embargo, nosotros encontramos muy útil en estudiar esa divergencia, separar entre lo que es el Loreto petrolero y el Loreto no petrolero. Y el Loreto petrolero es lo que ustedes tienen en esta línea azul que están viendo, que es lo que Ricardo decía que en las últimas 2 décadas ha perdido 50% de su volumen, y el Loreto no petrolero es lo que tienen ustedes aquí en anaranjado, que si se fijan, lo adelantó también Ricardo, ha crecido a un ritmo bastante parecido al resto del Perú, que es uno de los lugares que más ha crecido. Y esto, digamos, es una de las primeras cosas que le llamó la atención al equipo. Si uno estudia la estructura productiva de Loreto, en 1980 el petróleo representaba 70% del valor agregado bruto que se generaba en el Estado. Hoy en día representa menos de 1/5 aproximadamente. Las cosas que han generado este crecimiento, cuando nosotros empezamos a notar esto e interactuamos con autoridades locales, bueno, pero ¿dónde está ese crecimiento? ¿Qué significa el no petrolero y dónde está concentrado? La mayoría de las actividades que están liderizando el crecimiento del sector no petrolero son actividades no transables, son actividades que se hacen y se producen solo para ser consumidas dentro de Loreto, encabezadas por otros servicios que incluye educación y salud, comercio, transporte, telecomunicaciones. Pero también es verdad que en Loreto hay muchas cosas que se necesitan consumir que no se van a poder hacer en Loreto. Y para Loreto poder pagar por esas cosas va a tener que aumentar las cosas que es capaz de venderle afuera del Estado. Se llaman exportaciones, pero no necesariamente son exportaciones fuera del Perú, pudieran serlo, pero pueden ser exportaciones simplemente fuera de la región. Le vende algo al resto fuera de Loreto y con los proventos importa las cosas que no es capaz de consumir. Y esto es el verdadero motor, lo que puede ser el motor del crecimiento dentro de la región, de un modelo de crecimiento alternativo. Así entonces nos pusimos a pensar, bueno, si hace falta desarrollar actividades de comercio internacional que se puedan transar, comprar y vender, cuáles son las principales oportunidades de diversificación productiva que hay en Loreto, y para eso utilizamos el marco de complejidad económica. Voy a compartir brevemente con ustedes la intuición, pero en esencia imaginemos que los productos son como, los productos están hechos de piezas de Lego, las capacidades y los conocimientos son estas piezas que nos permiten ser capaces de hacer ciertos productos o servicios, y los lugares difieren de qué tan grandes son y qué tan variadas son sus cajas de Lego y cuántas piezas tienen. Los lugares que tengan una cantidad mayor de piezas serán capaces de hacer una cantidad mayor de productos, y productos que en promedio otros lugares no sean capaces de hacerlo. Y los lugares que tengan cajas más pequeñas, en este caso la última de abajo, son lugares que harán pocas cosas, pero además esas pocas cosas son cosas que en promedio muchos otros lugares van a ser capaces de hacerlo. Cuando nosotros trabajamos en lugares no somos capaces de observar las capacidades y los conocimientos, de manera que lo que hacemos es inferir el stock de conocimiento y de know-how y de capacidades productivas que tiene un lugar a partir de los productos que vemos que el lugar es capaz de hacer con ventajas comparativas. Y así, si esta visión del mundo es correcta, los lugares, de nuevo, que tengan cajas de Lego más grandes y más variadas van a ser capaces de hacer más productos, los que tengan menos van a ser capaces de hacer menos, pero además, en promedio, los lugares que hagan muchos productos, en muy pocos lugares van a ser capaces de hacerlo. Y eso es lo que observamos cuando vemos a los países del mundo. Aquí ustedes tienen en la dimensión horizontal lo que llamamos la diversidad, simplemente es cuántos productos un lugar es capaz de hacer, y en la dimensión vertical tenemos lo que llamamos la ubicuidad, esos productos que ese lugar es capaz de hacer, en promedio, cuántos otros lugares son capaces de hacerlo. Y aquí notamos una relación inversa en donde los países más ricos, los que tienen las cajas de Lego y el stock de conocimientos y capacidades productivas más amplios, se ubican abajo a la derecha. Aquí tienen ustedes Alemania, Estados Unidos, países europeos. Hacen muchas cosas que en promedio pocos son capaces de hacer. Los países más pobres hacen pocas cosas que en promedio muchos otros son capaces de hacer. Y esto es una relación inversa que nosotros hemos verificado que existe, no solamente a nivel de los países, también existe a nivel de los estados mexicanos, como se puede ver aquí.
el ministro Chicoma trabajó mucho tiempo en México y conoce esto bien. También lo hemos visto a nivel de las ciudades en Turquía, también lo hemos visto a nivel de municipios en Chile, de manera que es una relación que se sostiene no solamente a nivel subnacional, sino también cuando uno analiza de manera fractal unidades subnacionales más pequeñas. También se presenta en el caso de los departamentos de Perú y los estados amazónicos comparables a Loreto. En este gráfico tienen ustedes, los puntos rojos son los departamentos de Perú, ahí hemos identificado a Loreto con un triángulo azul, tienen ustedes en anaranjado los departamentos amazónicos de Colombia y en verde los departamentos amazónicos de Brasil, Amazonas, capital Manaos, Acre y Pará. Y aquí podemos ver esa misma relación inversa entre diversidad y ubicuidad que hemos estado viendo para otras dimensiones subnacionales en otros países. Loreto aparece en la parte de arriba a la izquierda, tiene mayor diversidad que la mayoría de los, si no todos los departamentos amazónicos colombianos, significativamente menor que los departamentos amazónicos brasileños. Y con base en este índice de diversidad y ubicuidad, nosotros calculamos lo que se llama el índice de complejidad económica de un lugar, que es precisamente un índice que procura estimar qué tan variada y qué tantas piezas existen en las cajas de Lego de los lugares que les permiten hacer más productos y productos que en promedio pocos son capaces de hacer. Y vemos que Loreto ocupa una posición intermedia en el espectro, ocupa una posición intermedia entre los departamentos del Perú, que se encuentran en este gráfico en azul, es más complejo, tiene un stock más diverso y rico de capacidades productivas y habilidades que todos los 4 departamentos amazónicos colombianos, se encuentra significativamente por debajo de los 3 departamentos brasileños. Este índice de complejidad económica está fuertemente correlacionado con ingreso, pero además tiene una particularidad que es útil, que es que no solamente la complejidad económica está positivamente asociada con el ingreso per cápita, sino que los errores entre el ingreso que registra un lugar y lo que debería registrar según su complejidad son informativos de las tasas de crecimiento futuras. Por ejemplo, si llegamos a la conclusión, este lugar que está aquí, uno de los departamentos de Perú, tiene un ingreso que es mucho mayor de lo que cabría esperar, dada su complejidad, eso es un indicador de que en el futuro, si ese departamento no es capaz de aumentar la complejidad de su caja de piezas de Lego, va a crecer a una tasa menos acelerada que los que se encuentran por debajo de la línea. En el caso de Loreto, el lugar presenta un nivel de complejidad económica que es consistente con un nivel de ingreso per cápita más alto. Y en este sentido, esto es una buena noticia. Simplemente si Loreto ya tiene una caja de Legos más compleja que alcanza para sustentar elaboración de productos y niveles de ingreso más altos, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué eso no ha ocurrido de manera espontánea. Y ahí pasamos al concepto del espacio de industrias. Básicamente es una visualización de redes que nos ayuda a entender cómo los lugares se diversifican. Cada nodo de este es uno de los 1046 industrias que se encuentran en la base de datos de Dun & Bradstreet, que Ricardo nos comentó que habíamos usado para este proyecto. Lo vamos a ver coloreado si el lugar es capaz de hacer ese bien o ese servicio. Y luego la proximidad entre nodos, y esto es lo más importante, es un indicador de la similitud entre las capacidades productivas que requieren esos 2 productos o servicios. De manera que 2 productos que utilicen capacidades productivas completamente diferentes van a estar muy distanciados dentro del espacio de industrias. 2 productos que utilicen capacidades muy similares van a estar relativamente cerca. Y los lugares, la investigación ha demostrado que los lugares se diversifican, dado que la diversificación es difícil y requiere resolver dilemas del tipo de huevo y la gallina que comentábamos antes. Los lugares se diversifican hacia cosas que necesitan capacidades productivas o piezas de Lego que se parecen a las que ya existen en el lugar. De manera que las capacidades que faltan y que hay que salir a proveer no sean tantas como si ese no fuese el caso. Este, por ejemplo, es la ubicación del estado de Amazonas, Brasil, de nuevo capital Manaos, en el espacio de producto. Podemos ver que el lugar prácticamente produce una cantidad muy significativa de los nodos se encuentran encendidos,
Esto es el espacio de productos de Loreto. El espacio de productos de Loreto está menos poblado que el espacio de productos de Amazonas, Brasil. Eso lo que dice es que Loreto es capaz de hacer menos bienes y servicios que el estado de Amazonas, Brasil, pero aquí se encuentra una cierta riqueza. Esto es un indicador de una caja de herramientas significativas y con algunos clústeres que pueden ser interesantes, como el clúster azul, que son algunas empresas de manufactura, y el clúster de servicios profesionales, es más como morado o magenta, y el clúster rosado es el clúster no transable de comercio. Entonces, la estrategia es utilizar la ubicación de Loreto en el espacio de productos para analizar cuáles oportunidades de diversificación pudieran requerir capacidades que ya se encuentran en el lugar y por ende son más accesibles, y cuáles son esas capacidades que existen ahí. Como resultado de este trabajo, hemos encontrado 55 industrias. De nuevo, parece un número alto, pero venimos de aproximadamente 1074. Son 55 industrias que tienen alto potencial en Loreto y las hemos agrupado a nivel de 5 áreas temáticas: actividades forestales, flora y fauna silvestre, industrias alimenticias y químicas, manufactura de servicios y de transporte, turismo, industrias creativas y manufacturas para materiales de construcción. En los reportes de la investigación está el detalle en particular de cada uno, y aquí está más o menos cómo cada uno de esos clústeres está compuesto, con el agregado de que cuando ustedes ven que está resaltado en oscuro, significa que esa actividad ya está presente dentro de Loreto y nosotros pensamos que Loreto se puede apalancar en ella para crecer todavía más. Cuando no esté resaltado es porque no está presente en este momento en Loreto, es lo que nosotros llamamos el margen extensivo. De nuevo, todo el detalle de estas oportunidades se encuentra en los reportes, pero han sido identificadas a niveles mucho más bajos de definición que estos clústeres. Simplemente las agrupamos ahí porque en nuestra experiencia esto facilita el abordaje desde el punto de vista del gobierno. No siempre tiene que ser a nivel de los códigos más pequeños, sino se pueden montar inicialmente, y vuelvo a esto sobre el final, ¿qué se hace con esto? A nivel de clústeres un poco más agregados. Entonces la pregunta, una vez que llegamos aquí, es, bueno, pero ¿y si existen todas esas posibilidades de diversificación productiva? Si hemos identificado 55 industrias que necesitan piezas de Lego, de las cuales muchas de esas ya se encuentran presentes en Loreto, ¿cómo es posible que eso no haya ocurrido de manera espontánea? ¿Qué está dentro de Loreto inhibiendo la materialización de estas oportunidades? Hemos hecho un estudio muy amplio, un diagnóstico de crecimiento de Loreto que básicamente pasa por todas las ramas que le estoy describiendo del árbol, evalúa la infraestructura desde el punto de vista de transporte aéreo, vial, fluvial, capital humano, electricidad, energía, agua, riesgos micro. No evalúa riesgos macroeconómicos porque estamos comparando Loreto con otros lugares que han crecido más dentro de Perú y la macroeconomía es un factor que afecta a todos por igual. Y sí evalúa cosas que se pueden tener diferenciaciones importantes a nivel regional, como la capacidad del Estado para resolver dilemas de coordinación, información asociados a la diversificación y la disponibilidad de finanzas. Después de haber hecho todo este análisis, nosotros hemos llegado a la conclusión de que existen 3 restricciones principales al crecimiento. La primera, la adelantaba Ricardo un poco, es la conectividad de transporte. El Loreto es un lugar que se encuentra aislado, y irónicamente ese aislamiento hace que muchas cosas que se pudieran importar tienen que ser hechas dentro de Loreto, y en nuestra interpretación eso es lo que explica que Loreto tenga un nivel de conocimiento superior a la que hubiésemos esperado, pero también explica que no sea capaz de utilizar ese conocimiento para armar bienes y servicios que sea capaz de vender fuera del Estado por esa misma condición de aislamiento. Entonces, una primera estrategia, sin pensar todavía en términos de estrategia, pero hay que buscar una manera de bajar estas barreras mejorando la conectividad de transporte. La segunda cosa que hemos identificado como potencial es energía. Loreto depende de una de las fuentes de generación de electricidad más costosas y que generan mayor contaminación ambiental, y existen opciones de energía renovable en el lugar sobre las que les voy a hablar ahora, que permitirían reducir los costos marginales, contribuir a reducir la contaminación ambiental y además, en la medida que el Estado todavía es un exportador de petróleo,
sustituir diésel, energía o electricidad generada vía diésel, le da la oportunidad de exportar mayores cantidades al exterior. Y por último, hemos notado un diferencial de capacidad dentro del Estado para resolver los dilemas de coordinación, y cuando hablamos de dilemas de coordinación hablamos público-público y hablamos público-privada, que inhiben estas oportunidades de desarrollo. Y esto lo sabemos porque Loreto tiende a aprovechar sus oportunidades de diversificación menos que otros departamentos en el Perú. Les voy a dar algo de evidencia sobre eso más adelante, pero esta incapacidad es lo que explica que no haya sido capaz de capitalizar toda la aglomeración de conocimiento que tiene el Estado y que hemos documentado anteriormente. Entonces, ¿cómo resolver o aliviar las principales restricciones al crecimiento? Nosotros hemos analizado las opciones de transporte en Loreto. El Estado está muy bien conectado desde el punto de vista aéreo. Está igual de bien conectado Iquitos que cualquier otra de las capitales. Hacia el interior hay un poco más de dificultad, que es cubierta por algunos vuelos más puntuales subsidiados. A nivel terrestre, explorar, mejorar la conectividad de Loreto a través de una carretera, según la experiencia de otros proyectos similares, generaría unos daños ambientales muy significativos. Nosotros en el reporte hemos hecho un análisis de diferencias en diferencias del proyecto de la carretera interoceánica en Madre de Dios, tratando de analizar cuál es su impacto en términos muy concretos, aumento de valor agregado y aumento en el número de empleos o aumento en el número de salarios o en el tamaño de los salarios, y no hemos encontrado ninguna evidencia de que la creación de la carretera haya tenido un impacto significativo sobre estas variables. Lo que sí tuvo es un impacto ambiental muy significativo. Entonces, con esas opciones, para Loreto, la opción más natural es el transporte fluvial. El transporte fluvial es relativamente barato. En términos de impacto ambiental, los daños son mucho menores que otras opciones como la opción de una carretera, y tiene un perfil costo-beneficio mucho más favorable. Los beneficios vienen en términos de tiempo y de predictibilidad. Hay una enorme incertidumbre alrededor del tráfico fluvial en Loreto, que le genera costos precisamente a las empresas más pequeñas. Hay empresas más grandes que son capaces de producir y vender fuera de Loreto, no demasiadas, pero son empresas que tienen una fuerza de capital de trabajo muy significativa, que no es el caso de las empresas más pequeñas y medianas, que sí se ven muy afectadas por el hecho de la inestabilidad, la falta de predictibilidad en los tiempos y en los costos de traslado. Hay un proyecto que se ha estado discutiendo en el país, que es el proyecto de la hidrovía amazónica, que es un proyecto orientado a hacer más eficiente el transporte fluvial. Nosotros hemos integrado al proyecto, como comenté al comienzo, a 2 expertos ambientales, uno de los cuales, Fernando Miralles, participó en el equipo del Banco Mundial que hizo el estudio ambiental de la hidrovía Paraguay-Paraná, y la opinión de ellos en relación con el estudio ambiental que hay en este momento y que fue desarrollado en 2017 para la hidrovía es que no incorpora el estado actual del conocimiento de los análisis económicos ambientales más significativos, y que carece de información suficiente, como está formulado en este momento, que nos permita evaluar si los beneficios que se derivarían de un aumento en la eficiencia en el tráfico fluvial serían suficientes para compensar los costos ambientales que tuviera el proyecto. Entonces, nuestra recomendación esencial en relación con este proyecto, hay un número de recomendaciones hechas tanto por Fernando Miralles como por Yang Li, que es como un experto interno que tenemos dentro del Centro en Economías Ambientales de la Universidad de Tsinghua en China, que han hecho una serie de comentarios muy específicos para mejorar el estudio ambiental y, por ende, permitirle al Perú tomar una decisión más informada en relación con el proyecto. En temas de electricidad, el equipo lo que hizo fue evaluar formas alternativas de generar energía. No hay suficiente viento como para hacer energía eólica. Las alternativas de generación hídrica no tienen mucho sentido si no es posible conectar a Loreto con el Sistema Eléctrico Integrado Nacional. En el contexto de que Loreto no está integrado, la energía solar es una opción posible y es una opción atractiva. Nosotros hemos hecho un modelo relativamente simple para evaluar los beneficios económicos que tendría la introducción de energía solar dentro de Loreto,
y aunque esto necesita ser mejorado y hecho de una manera más especializada, yo pienso que lo que hemos aprendido haciendo este análisis sigue siendo válido. Aquí hay una inversión inicial relativamente significativa, de acuerdo con nuestros estimados, alrededor de 36 millones de dólares, y hay unos ahorros anuales netos que se van a producir, y ese perfil de flujos de caja tiene sentido en el escenario en que los precios del petróleo sean relativamente altos o las pérdidas de eficiencia sean relativamente bajas. Esto, de nuevo, es solo analizando los beneficios económicos del proyecto. Ahora, el proyecto tiene unos beneficios ambientales enormes, y entonces una posibilidad es que los agentes que están relacionados con la formulación de políticas públicas en este sentido, que tienen capacidad de internalizar los beneficios derivados de menor contaminación ambiental vía energía solar, sean capaces de aportar o de subsidiar en alguna medida la inversión inicial para que así el perfil económico de la operación sea mucho más favorable. Es favorable en un escenario restringido de precios petroleros y pérdidas de eficiencia, pudiera ser más favorable todavía en el evento de que se le otorgue un subsidio. Sí hay una economía política muy interesante alrededor de la provisión de energía en Loreto que tiene que ser tomado en cuenta. El impacto de introducir energía solar básicamente depende de los actores y de los beneficios que se produzcan. En Loreto, la empresa que genera energía es Electrooriente. Electrooriente vende energía a precios que no le permiten compensar sus costos, y la diferencia es subsidiada por el resto del país. De manera que cuando uno piensa en los beneficios derivados de introducir energía solar, la posibilidad de que esto efectivamente pase depende de cómo se distribuyen los beneficios. Nosotros hemos hecho aquí, simplemente a título ilustrativo, 3 escenarios. Digamos, hay un primer escenario en que se introduce la energía solar en Loreto, bajan los costos y por ende el subsidio no es necesario. En ese caso, el gobierno nacional de Perú se ahorra el monto del subsidio, los agentes económicos en Loreto y el gobierno regional no reciben ningún beneficio. Hay un caso en el que el subsidio se mantiene, aunque el costo de la electricidad haya bajado, y se le distribuye al gobierno regional los ahorros, o el subsidio anterior pudiera ir al presupuesto del departamento, en cuyo caso no hay ningún beneficio para el gobierno nacional y no habría ningún beneficio para los consumidores. Y hay otro escenario en el que los beneficios derivados de esto se trasladan a las tarifas de los agentes que observan tasas todavía más bajas de las que es capaz de producir la energía solar, en cuyo caso todos los beneficios van a las empresas y a los hogares que consumen electricidad, y ninguno de los beneficios iría al gobierno nacional o al gobierno regional. Esto simplemente es por presentar 3 situaciones extremas para ilustrar que hay una economía política alrededor de la apropiación de los beneficios que se deriven de la introducción de energía solar en Loreto. Nosotros pensamos que una vez que se incorporen los efectos de reducción en la contaminación ambiental, el proyecto tiene beneficios y retornos sociales que por mucho superan sus costos, pero para que eso efectivamente ocurra es necesario tener presente la economía política alrededor de la distribución de los beneficios que se van a derivar allí. Esas son todas cifras preliminares. Esto, como comenté al comienzo, tiene que ser validado. Con el paso del tiempo, lo más probable es que esa cuenta que nosotros hemos hecho de manera muy superficial cada vez sea más favorable, en la medida en que las mejoras tecnológicas bajen los costos de la energía solar y los costos sobre todo del almacenamiento de la energía solar a través de baterías. Allá hay algunos estudios técnicos adelantados por diferentes entes en Estados Unidos. Curiosamente, creo que hace falta que se tome la decisión de realizar un estudio a nivel del Perú técnico para determinar efectivamente la eficiencia de la energía térmica que podría generar la energía solar. Ya vieron ustedes que entre los parámetros que determinan la rentabilidad del proyecto, digamos, las pérdidas de eficiencia son una variable crucial que ha sido aproximada según estudios hechos por terceros. También conviene empezar entonces las conversaciones con los entes que están encargados de administrar o subsidiar o recibir la energía en su situación actual y prospectiva, y tratar de empezar a pensar en cuáles serían los acuerdos que provocarían una mejora paretiana, que haga que todo el mundo esté mejor, y levanten efectivamente, que es lo más importante, la restricción a que en Loreto se establezcan empresas que consuman una cantidad significativa de energía y lo puedan hacer a un precio muy competitivo. Esa definitivamente pudiera ser
una de las grandes ventajas competitivas de la región. Y a raíz de eso creo que va a ser importante evaluar cómo se incorpora a otros actores, que puede ser el gobierno, puede ser las ONG que hacen vida en Loreto y participan muy activamente en el subsidio de la inversión inicial, de manera que el perfil de flujos de caja que nosotros más o menos hemos delineado y que debe ser objeto de un estudio más profundo sea todavía más favorable. Por último, ya les dije que Loreto tenía muchos lugares a donde puede saltar y muchos lugares a donde se puede diversificar, pero la evidencia que nosotros tenemos es que efectivamente lo hace menos que otros departamentos peruanos. Esto básicamente es que tanto se beneficia un departamento de su ecosistema para generar diversificación a partir de él. Loreto tiene una posición negativa intermedia hacia abajo, lo que quiere decir que tiene una capacidad menor de diversificarse hacia industrias que necesitan capacidades que son similares a las que ya existen en el lugar. Y para eso el equipo ha hecho un trabajo muy amplio en el que no me voy a detener, pero esencialmente ha hecho un trabajo pensando cómo desarrollar a nivel del Estado la capacidad de resolver los problemas de coordinación público-público y público-privado que son necesarios para conquistar la diversificación productiva. Y en ese sentido hemos sugerido 3 dispositivos esenciales, pero además hemos hecho el trabajo de mirar qué de la estructura de políticas públicas actual de Perú ya contempla dispositivos parecidos. Por ejemplo, tenemos aquí la sugerencia de una oficina descentralizada de desarrollo productivo. Perú en el 2018 ya hizo una directiva según la cual los estados podían empezar a organizar sus propias oficinas de desarrollo productivo, a través de las cuales pueden empezar a coordinar con autoridades nacionales y regionales. Hasta la fecha en la que hicimos el reporte, solo 6 departamentos habían aprovechado para crear la oficina. Y esto se los pongo solo como un ejemplo de la manera en la que hemos pensado cómo las cosas que creemos que pueden ayudar a Loreto a desarrollar la capacidad necesaria para diversificarse pueden ser incrustadas dentro del aparato institucional que ya existe a los fines de apalancarse al máximo en ellos y generar la menor duplicación posible. En nuestra experiencia, la ventaja del método que hemos utilizado y de los sectores con los que hemos concluido que Loreto se puede diversificar es que cambian completamente la naturaleza de la discusión en el Estado, y es un poco lo que estamos tratando de promover. La discusión pasa a ser ahora qué sectores de los que existen pueden crecer más y por qué no lo han hecho, y qué puede hacer la autoridad regional en coordinación con esos sectores y con la autoridad nacional para hacer que eso sea posible, y los sectores que no están presentes en este momento, que tienen potencial de aparecer, por qué no lo han hecho y qué puede hacer el gobierno regional y nacional para que eso sea posible. Y eso cambia significativamente el discurso productivo en la región. 55 sectores, como yo les decía, son pocos porque venimos de 1000, pero son muchos. Si el gobierno regional se tiene que centrar alrededor de 55, todavía son muchos. Lo último que nosotros hemos hecho es hacer un esfuerzo por filtrar las oportunidades de diversificación que hemos identificado por 3 criterios. El primer criterio es un criterio de viabilidad. ¿Qué tan posible es efectivamente que esta industria crezca si ya existe o aparezca en Loreto? El segundo es el criterio de atractivo, qué tan atractivo y deseable es que logremos desarrollarla. Y por último, qué tan consona es esa industria con el desarrollo ambiental. Y esta es una última dimensión que está entre las lecciones que Ricardo mencionaba al comienzo, que el equipo ha aprendido. Básicamente hemos definido viabilidad en la medida en que no se dependan de las restricciones. Entonces hemos identificado electricidad como una restricción. En la medida en que la industria dependa menos de electricidad, es más atractiva. Hemos identificado tráfico aéreo como una fortaleza. En la medida que la industria sea propensa a exportar vía tráfico aéreo, es atractivo. Y también hemos agregado 2 dimensiones más de viabilidad. Una es si existen lugares parecidos a Loreto, si existen otros lugares amazónicos. Y otra es si los insumos intermedios que requiere esa actividad están disponibles en Loreto. Así hemos hecho viabilidad. Sostenibilidad ambiental, ha sido escogido 5 criterios a raíz del grupo de expertos que teníamos dentro del proyecto: detrimento a la biodiversidad acuática, intensidad en el uso de terrenos, contaminación ecológica, contaminación del aire por toxinas y emisión de gases de efecto invernadero, de manera que las industrias de las 55 que hemos identificado que produzcan más de cada uno de estos indicadores, en esa medida serán menos atractivas.
Y luego hemos diseñado criterios de atractivo en base a la capacidad a nivel de cada industria de atraer inversión extranjera directa, exportar y capacidad para generar empleo, que entendemos que es una de las necesidades de la política en Loreto. El resultado lo hemos colocado en este gráfico del que el equipo está muy orgulloso y que hemos presentado varias veces en eventos donde se presentan visualizaciones creativas en la Universidad de Harvard, en donde colocamos el atractivo de cada una de las 55 industrias en el eje vertical, la viabilidad de cada una de las 55 industrias en el eje horizontal, el color de cada una de las industrias es una función de qué tan amistoso es desde el punto de vista ambiental o qué tan poca contaminación produce, o mientras menos produzca de los 5 indicadores ambientales que hemos escogido tiene un valor ambiental más alto. Y por último tenemos 2 dimensiones más en ese mismo gráfico, digamos son triángulos si no existen en este momento en Loreto, son redondos si ya existen y pertenecen al margen intensivo dentro de Loreto, y el tamaño es en función de la inversión extranjera directa que es capaz de movilizar al sector dentro de América Latina. De manera que si ustedes piensan en este gráfico y piensan para que las autoridades del Estado que estamos buscando que desarrollen la capacidad de diversificarse sean capaces de atacar estos sectores, los tenemos que reducir. Bueno, hay algo que nosotros hemos llamado fase 1 y fase 0 es ataca los sectores que ya existen, que son altamente viables, altamente atractivos y que son amistosos desde el punto de vista ambiental. Eso es lo que nosotros llamamos fase 0. Fase 1 es eso mismo de los que todavía no estén presentes en Loreto, y luego vendría fase 2 y fase 3, que son cosas siempre que estén consonas con el equilibrio ambiental, pero que sean por encima del atractivo y por debajo de la viabilidad y viceversa. Y luego habría un grupo tercero que sería como la última ronda de prioridades. Y esto aspiramos nosotros que le dé a las autoridades simplemente una hoja de ruta. Luego pueden haber sectores que nosotros no hayamos incorporado en el análisis que tengan potencial en Loreto, lo que no significa es que si no están en esta lista no forman parte de eso, siempre y cuando se mantenga el criterio de sostenibilidad ambiental, atractivo y viabilidad, que ya vemos que da un número de industrias bastante significativo, con un tamaño de movilización de inversión extranjera directa significativo, alta viabilidad y alto atractivo en la región. Y yo con esto cierro la presentación. Quiero aprovechar en nombre del equipo para agradecerle muchísimo a todos los que nos apoyaron. Han sido 8 meses de trabajo para producir todos estos hallazgos que ustedes ven ahí. El objetivo, como lo comentó el ministro Quijandría al comienzo y enfatizó Ricardo después, es contribuir a desmontar el trade-off que existe entre desarrollo económico y ambiental y crear un mapa de ruta para una potencial nueva estrategia de desarrollo productivo. En conclusión, aquí hay una aglomeración muy significativa de conocimiento que puede ser utilizada y que se encuentra lejos del sector petrolero. El sector petrolero monopoliza una cantidad muy importante de la discusión productiva en Loreto, siendo que, como les dije al comienzo, cada vez es menos importante y hoy en día representa menos de 1/5 del valor actual bruto. Nosotros hemos identificado posibilidades de diversificación productiva fuera de ese sector que son cónsonas con el desarrollo ambiental y que se pudieran dar si se consiguen resolver las restricciones de eficiencia en la navegabilidad fluvial, eficiencia en los costos de energía a través de la introducción de energía solar y la creación de la capacidad del Estado de coordinar agentes privados con públicos y sobre todo de coordinar diferentes instancias dentro del sector público. Es una hoja de ruta. Lo más importante de esto es el proceso de implementación. A eso le dediqué una sola lámina y quizás es la parte que a uno le parece menos atractiva de estas cosas porque no tiene la magia metodológica de lo demás, pero que las cosas pasen depende efectivamente de la implementación y por eso el reporte de recomendaciones de política le ha dedicado una sección particularmente grande de eso al proyecto. Y por último decir que en ninguna de las cosas que estamos sugiriendo hay como una solución mágica. Muchos de los retos que se interponen entre lo que es Loreto hoy en día y el Loreto más próspero y en consonancia con los servicios ecosistémicos que presta, con el que todos soñamos, son cosas que nos van a requerir a todos los actores que estén involucrados cambien un poco su manera de enfocar el problema, la manera en la que tradicionalmente lo han pensado y que desarrollan nuevas capacidades que hagan el Loreto más próspero posible.
Muchísimas gracias a todos en nombre del equipo del Laboratorio de Crecimiento de Harvard. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Creo que el estudio que ustedes han hecho es definitivamente un gran aporte, no solamente para la región, sino para el país, así que les agradezco mucho su participación. Te robo 3 segundos para que mires la cámara y te puedan tomar la foto, por favor. Ok, listo, muchas gracias. Y ahora pasamos a una sesión de debate. Quiero mencionar que este estudio que realizó el equipo de investigadores del Laboratorio de Crecimiento fue acompañado por un steering committee o un comité consultivo que a lo largo de estos 8 meses de trabajo y un poco más, los miembros del comité hicieron comentarios. Hemos invitado a 3 de esos miembros para hacer una pequeña reacción a lo presentado, y en ese sentido, pues, déjenme presentar a Roxana Barrantes, quien es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, a Gabriel Daly. Gabriel es director de inversión privada, director general de inversión privada en el Ministerio de Economía y Finanzas, y también a Mariana Montoya, que es directora país del WCS, directora país para Perú. Así que empezamos con Roxana Barrantes. Le vamos a hacer una pregunta que fue formulada por el equipo organizador, y es: ¿cuál es el rol que deberían tener los proyectos de infraestructura en un esquema de desarrollo sostenible a largo plazo? Y me refiero específicamente para la región Loreto. Durante muchos años hubo una discusión muy fuerte si existía un trade-off entre proyectos de infraestructura y conservación. Entonces, ¿cuál es tu opinión, por favor, Roxana? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero saludarles y además agradecer al equipo que ha estado impulsando este estudio, al equipo que ha realizado el estudio, que los ha apoyado, porque debo decir que ha sido toda una oportunidad de aprendizaje. Entiendo que el estudio está disponible, de hecho lo voy a recomendar, tengo la oportunidad de dictar en la Católica, para todos aquellos que, como dijo el ministro del Ambiente y dijo el ministro de la Producción, quieran pensar en maneras, digo yo, fuera de la caja, de concebir el posible crecimiento económico que es imprescindible para el bienestar de las personas. Dicho esto, paso a tratar de responder la pregunta. Responder creo que sería un atrevimiento, pero sí reaccionar a la invitación, que además ha sido parte de los temas que han estado sobre la mesa, alrededor de la infraestructura, los dilemas, los trade-offs, el crecimiento, el desarrollo económico. Son 4 ideas nada más, espero poder ser precisa. Lo primero que tenemos que tomar en consideración cuando buscamos abordar esta inquietud es que la palabra infraestructura termina siendo un sustantivo colectivo de demasiadas maneras de brindar el capital requerido para llevar adelante cualquier tipo de actividad, ¿no? Dicho en 3 palabras, tipo tweet, la infraestructura es diversa. Y no solo es diversa en cuanto a de qué se trata, sino es diversa en cuanto a los impactos sobre los posibles servicios ecosistémicos
que nos da la Amazonía. Y en el Perú, cuando pensamos en Loreto, pensamos en Amazonía de todas maneras. Una cosa es construir una carretera, otra cosa es tener una infraestructura fluvial, ¿no? Con todo lo que eso significa, son embarcaciones chicas, grandes, qué tipo de puerto, cómo vas a llegar al puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Primera idea, la infraestructura es diversa. Cuando pensamos en infraestructura, no podemos pensar en una caja negra, tenemos que pensar en de qué estamos hablando específicamente. La segunda idea, son diversos, tal como nos han dicho Ricardo y Martín, son diversos los tipos de infraestructura que son críticas para el crecimiento económico con diversificación productiva. Y acá quiero destacar una de las principales lecciones del abordaje que nos da el Laboratorio de Crecimiento de Harvard, que es pensar en la diversificación. Y además pensar en la diversificación no a raíz de lo que yo soñé esta noche o la pesadilla que tuve esta noche, sino a partir de un método que identifique complejidades existentes y márgenes extensivos e intensivos. Entonces, diferentes tipos de infraestructura para abordar diversificación productiva y esta es la idea, reducir la presión sobre la degradación del capital natural. Porque muchas veces uno dice, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Industrializar? Claro, voy a dar empleo, voy a abrir las oportunidades. Y con esas oportunidades tendré menos pobreza y menos presión a la deforestación, menos presión a la degradación de los ecosistemas y del capital natural. Entonces, tú necesitas diversificar con infraestructura específica para minimizar esos riesgos a los servicios ecosistémicos. Y acá viene la tercera idea, en el minuto que me queda. Cualquier desarrollo de infraestructura y cualquier desarrollo de la actividad económica tiene costos. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. No hay forma de hacer diversificación productiva si es que no utilizamos recursos naturales y si no liberamos los factores limitantes que nos han especificado en el estudio. Ciertamente, muchos de estos costos van a ser inciertos y además algunos tienen, por lo menos para nuestro nivel de conocimiento de hoy, consecuencias irreversibles. Pensemos solo en la hidrovía. Podemos mejorar el estudio de impacto ambiental, no podemos, debemos mejorarlo porque de otra manera no tenemos cómo vincular a Loreto con el resto del país, pero al mismo tiempo tomar en consideración que con la información que tenemos hoy día, todo el flujo de proteínas para la selva amazónica se va a ver afectado. Ahí, en realidad, no sabemos qué va a pasar. Y para terminar, hay mucha incertidumbre, quiero decir, y ese es el mensaje. Cuarto, para terminar en los 10 segundos que me está regalando todos ustedes, tenemos que tener un poco más de confianza en la tecnología. Hoy sabemos lo que sabemos. Yo no sé si con las presiones para cuidar la calidad del capital natural que nos brinda servicios ecosistémicos, seamos capaces, y yo quiero pensar, estoy segura que vamos a ser capaces de desarrollar las infraestructuras necesarias para la diversificación productiva en Loreto con tecnologías que nos mantengan la calidad de ese capital natural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roxana. Y entonces le toca la pregunta a Gabriel Daly. Y la pregunta es que el estudio recomienda la implementación de mesas ejecutivas regionales y oficinas descentralizadas de desarrollo productivo. Tomando en cuenta las experiencias internacionales y también las experiencias que hemos tenido en estos últimos años en el Perú,
¿Qué consideración debemos tener para que estos mecanismos no queden en buenas intenciones, sino que efectivamente puedan ser herramientas importantes para el desarrollo de la región? Gracias, Milton. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Nada, primero felicitar al equipo. Durante los 8 meses los hemos acompañado y es bastante grato ver los resultados. A ver, primero me voy a centrar en las mesas ejecutivas. Las mesas ejecutivas han sido un mecanismo bastante importante a nivel del ejecutivo en el país, y creo que para poder materializar las recomendaciones de ese estudio son importantes. Y son importantes porque este estudio, uno, implica un ejercicio de alguna manera de priorización y de tener distintas fases, dado los recursos limitados, a dónde nos vamos a enfocar. Y créanme que el proceso de priorización no es sencillo y hasta cierto punto es un ejercicio político. Entonces, ahí lo que es importante es definir cuántas mesas van a haber, cuáles mesas y quiénes van a participar en esas mesas. El punto es que, dado que este país y sobre todo en la Amazonía tenemos un alto grado de informalidad, tenemos que asegurarnos que los actores indicados participen en esas mesas para que puedan realmente, que exista un buy-in de todos los sectores y que no solamente se empiecen a empujar o a fomentar los acuerdos, sino que también no los traben de otra manera. Entonces, las mesas son espacios importantísimos y acá viene el segundo punto, que tiene que ver en la confianza que existe entre el sector público y privado. Y no estoy hablando de un privado formal grande, sino de todos aquellos pequeños empresarios que pueden ver la presencia del Estado en un intento de fomentar cierta diversificación y crecimiento como una intromisión del Estado para recaudar impuestos o pedir favores en el proceso. Entonces yo lo veo como un espacio importantísimo, uno, para poder tener este consenso de hacia dónde vamos y qué vamos a priorizar, y créanme que eso no es fácil, y número dos, para poder tener esta confianza entre el sector público y privado, y tres, que es algo que hace más las mesas ejecutivas, es identificar aquellas barreras que de alguna manera no dejan que se pueda diversificar de manera más agresiva. Respecto a las oficinas regionales, la verdad es que me muestro un poco agnóstico. Para mí la estructura debería seguir la estrategia. A mí personalmente no me gusta estar creando instituciones y organizaciones hasta que no esté muy claro qué es lo que se va a hacer. Yo empezaría por las mesas, identificando los actores correctos, y si una vez que esto empieza a decantar en algo más formal, empezar a crear estas oficinas. Pero en general soy más de la idea de la estructura debería ser una suerte de la estrategia que de la otra manera. Eso de manera bastante acotada. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación. Y finalmente le vamos a pedir a Mariana que nos dé su opinión respecto de las recomendaciones del Laboratorio de Crecimiento a la luz de otras experiencias de crecimiento que ha habido en la región amazónica latinoamericana. Tú que tienes esta mirada global, ¿cuál es tu opinión respecto de estas recomendaciones? Muchas gracias, Milton, y muchas gracias a todos por la oportunidad de estar en esta importante reunión y interesante debate. Primero, yo también quería felicitar el estudio del Laboratorio de Crecimiento, porque creo que sus recomendaciones están orientadas a promover el desarrollo de Loreto
parten de un diagnóstico realmente que considera aspectos desde el territorio, ¿no? Y con criterios de sostenibilidad. Y esto es destacable porque lo que hemos visto en otras regiones de la Amazonía, en otros países, muchas veces este desarrollo de la Amazonía se plantea desde afuera, ¿no? Sin realmente tener en consideración estos criterios desde el territorio y desde las necesidades de la propia región. Entonces creo que eso es algo muy rescatable y ha sido muy interesante por eso ver estos resultados. También es esperanzador ver que Loreto tiene mucho potencial del que ya se ha mencionado y yo me voy a centrar en comentar las recomendaciones que tienen que ver con remover las barreras de conectividad, ¿no? Y lo primero es que me gustaría mencionar algo que dijo el ministro Quijandría, que tiene que ver con esta conectividad también más remota, ¿no? Porque considerando el aislamiento que tiene Loreto, creo que vale la pena explorar el rol que tienen las tecnologías de comunicación e información como una forma también de contribuir a abordar este desafío. Y como él decía, no reemplazará tal vez este movimiento de mercancías y de personas que la población loretana espera, pero creo que sí puede contribuir a reducir significativamente estos costos de transacción, a mejorar accesos a servicios públicos y ofrecer una serie de productos y servicios que contribuyan al desarrollo de Loreto y que comparando con otras regiones amazónicas también es una ventaja, ¿no? Vemos en Colombia probablemente, que también se hizo alusión, ese tema de las tecnologías está mucho mejor que en el caso de Loreto, incluso dentro de otras regiones amazónicas peruanas, ¿no? Entonces creo que vale la pena explorar también por ahí. Pero ya hablando de las recomendaciones que hizo el Growth Lab, el Laboratorio de Crecimiento sobre la conectividad de transporte, sí quisiera, y con las que estoy además absolutamente de acuerdo, sí quisiera hacer mención a dos temas que tal vez no se ha profundizado mucho, ¿no? Porque Miguel Ángel hablaba mucho de que se han tenido estos expertos ambientales y sinceramente sí han hecho un buen análisis de los temas ambientales, de los aspectos del contrato de concesión de la hidrovía que tienen que ver con el tema ambiental. Pero quisiera hablar de dos ejemplos muy puntuales de otras cosas que tal vez también vale la pena analizar, ¿no? Sobre el proyecto de hidrovía amazónica, pensando en cómo realmente podemos, también lo que decía el ministro Quijandría, salir de estas discusiones que a veces nos bloquean y pensar en adelante y pensar en estas mejoras que podemos hacer. Entonces, una que nos preocupa es el tema de la incertidumbre, también mencionada por Roxana. Y en este caso, la incertidumbre que en el servicio que ofrece el proyecto de hidrovía amazónica como está planteado en este momento, ¿no? El contrato de concesión establece este nivel de servicio con un volumen de dragado en base al cual se han hecho todas las estimaciones de rentabilidad del proyecto y se ofrece mejorar el transporte fluvial resolviendo problemas de profundidad, de las palizadas, de los cambios en la forma de los ríos. Sin embargo, como muchos seguro saben, el estudio de ingeniería de detalle, que fue elaborado posterior al contrato, ha determinado que el volumen a dragar es mucho mayor y que no se puede tampoco garantizar este nivel de profundidad ofrecido en el contrato de concesión. Por lo tanto, los costos iniciales del contrato han sido subvaluados y eso nos puede llevar a una cantidad de adendas de incrementos de costos por los próximos 20 años de dragado que considera el contrato. Y en este caso ni siquiera garantizar el servicio que está ofreciendo el proyecto hidrovía para lo que queremos todos, que es la mejora del transporte fluvial, ¿no? Y esto también comparando con otras situaciones en el río Paraná, que se mencionó también, la hidrovía Paraná, y también en el caso del río Magdalena, ha sucedido un poco lo mismo, ¿no? Luego el otro tema que de hecho se menciona en el informe del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, indica que los beneficios económicos de la hidrovía, como están planteados en este momento, se concentran en un número limitado de actores, como las compañías de dragado, las compañías de las barcazas y los grandes embarcaderos. Y también se dice que los que recibirán los impactos o asumirán los costos ambientales serán los de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y creo que eso no es lo que estamos buscando, y esto es un poco también el reflejo de este paradigma que se piensa que el crecimiento económico viene casi que automático con la construcción de infraestructura, ¿no? Entonces, las recomendaciones planteadas sobre estos aspectos ambientales de la hidrovía, que se han mencionado brevemente en la presentación, pero que están bien desarrolladas en el informe, son muy valiosas, pero yo quisiera agregar otras recomendaciones que tal vez van más allá de este tema ambiental
y que justamente tratan de sacarnos de estas discusiones que nos entrampan para buscar recomendaciones para eliminar esta barrera de la conectividad, ¿no? Y una primera, y son 5 nomás y ahí termino, muy puntuales. La primera creo que es plantear políticas con carácter inclusivo, ¿no? Por ejemplo, que podamos optimizar los embarcaderos fluviales intermedios entre localidades y construir embarcaderos pequeños y de bajo impacto en localidades estratégicas para mejorar el transporte. Esto permitirá que además estos flujos de carga se den entre localidades menores y generando mejoras en la dinámica económica para todos. El segundo es incentivar el desarrollo de embarcaciones con un diseño que realmente se adapte a las características de los ríos amazónicos, pensando en lo que también Roxana decía de la tecnología, y buscando que sean más eficientes en las prácticas de navegación local. Esto permitiría un tránsito más fluido, más seguro y eliminaría o reduciría, en todo caso, la necesidad de dragar que se plantea en este proyecto, ¿no? Ahorita el contrato de concesión está basado en un perfil de flota que ni siquiera existe y que la fabricación no cuenta tampoco con un incentivo. Entonces necesitamos también de esa coordinación que menciona el mismo informe para poder sacar esto adelante. El tercer punto es fortalecer la regulación y la fiscalización de la actividad de transporte acuático y la de los servicios portuarios también, a través de normativas específicas que pueden ser implementadas o deberían ser implementadas por el mismo Ministerio de Transportes, la Capitanía de Puertos y la misma Autoridad Portuaria Nacional. El cuarto punto, mejorar el conocimiento de la dinámica de los ríos, sin cuyo entendimiento poco podemos avanzar realmente hacia una mejora del transporte fluvial, y esto es fundamental. Y finalmente, para cerrar, elaborar una política fluvial para la Amazonía de la mano con los principales usuarios de los ríos mismos y acorde con las características socioeconómicas y ambientales de la región amazónica que bien este informe también recoge, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se puede hacer desde las propias instituciones del Estado, en el marco además de sus propias competencias y trabajando juntos con este objetivo de buscar este balance entre desarrollo sostenible, entre desarrollo y conservación del medio ambiente o el desarrollo sostenible de Loreto, ¿no? Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Hemos tenido un rico panel. Hemos volado en tiempo. Ya estamos, hemos pasado la hora. Quedaban Luisa y Avesita, si quisieran hacer unas breves palabras de clausura, agradeciéndole a todos su participación, a los ministros, a ustedes, a la Fundación MUR. Quisiera darte la palabra, Luisa, brevísimamente, por favor, como viceministra. Muchísimas gracias, Milton. Lupe, también para todos. Yo no quiero sino agradecer y compartir con ustedes lo que yo escuché de la presentación de Harvard, de Miguel, de Ricardo Hausmann. Me ha llamado la atención. Ellos han dicho que con este trabajo han aprendido, se han asombrado de lo que han encontrado. Yo creo que esa es la actitud que en este momento veo con este evento, de que tenemos que volver al asombro, al aprendizaje. No, ¿por qué? Porque esto nos acerca en las conversaciones. A los economistas, yo soy bióloga, Besita es antropóloga, si mal no recuerdo, pero este acercamiento de la conversación en la cual por mucho tiempo hemos querido someter la biodiversidad, ¿sí?, para producir menos de una manera más especializada, ¿no? Y buscando obviamente la prosperidad, pero resulta que nos estamos dando cuenta y escuchando yo a Harvard, digo, interesante, estamos hablando ahora de diversificación productiva, es decir, estamos diciendo la diversidad también en la producción, la diversidad de capacidad, la diversidad de conocimiento es un asset que va de la mano con la biodiversidad que tenemos, no solamente en Loreto, sino en la Amazonía. Entonces, yo creo que como próximo paso nos tenemos que decir, uno, llevar esto a Loreto. O sea, esta conversación y este evento a Loreto con los loretanos. Segundo, cómo organizar conversaciones significativas, no solo en Loreto, sino en la Amazonía, para poder sacar el mejor provecho de las capacidades y conocimientos y posibilidades que brindan los bienes y servicios de la naturaleza y de los ecosistemas amazónicos. Es decir, cómo utilizamos esa caja grandota de Lego que nos ha puesto Miguel como un símbolo
¿Cómo vamos a utilizar esa caja grandota de Lego con todos los conocimientos que estamos teniendo aquí? Y yo con esto agradezco muchísimo a la Fundación Moore, Milton, Videnza, Harvard, a todos, porque realmente ha sido una reflexión muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lupe. Y Avesita, tus palabras finales, por favor. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces solamente agradecer a todos, particularmente al laboratorio de Harvard por haber hecho este excelente reporte que lo llevamos con un aprendizaje para todos nosotros. Vamos a llevar estas lecciones hacia otras partes de la Amazonía peruana y también a otras partes de la Amazonía en otros países. Muchas gracias, Harvard, muchas gracias al MINAM y a todos los participantes de hoy. Yo me llevo también la idea de que tenemos muy metido el mito del petróleo en Loreto y creo que con lo que hemos escuchado hoy, tenemos que aprender nuevas cosas y, como se dijo al final, con mucha creatividad. Muchísimas gracias a todos, gracias Milton y gracias a todos los presentes. Gracias, Ovesita, y gracias, Cristina McNeff, que está ahí tras bambalinas, pero que fue la que nos articuló a todos a lo largo de toda esta consultoría. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo y participación, y a disfrutar el estudio ya en cada uno en privado, en calma, en nuestros domicilios. Muy amables, hasta luego. Adiós.